tardes. Pues aquí estamos un sábado más los de Economía para Todos, como siempre, para intentar, bueno, pues entre los tres, entre todos los que estamos aquí, pues contarles con todo lujo de detalles, por supuesto, pues qué es lo que está pasando en el mundo de la economía. Y lógicamente todo pues sigue pasando por Cataluña, porque es que la salida de empresas no para. Fíjense que solamente el jueves nada más, 268 empresas salieron en ese día, que fue todo un récord diario desde el 1 de octubre. Ya no me atrevo a darles una cifra, porque hoy sábado a las 2 de la tarde, a saber, ayer más o menos a estas horas iban por unas 1.200. Bueno, es igual, si es que ya es un suma y sigue, porque hay que añadir además ya hay datos de caída de reservas, caída de venta de coches, caída del PIB, caída de hasta los viajes del inserso. Oiga, no quieren ir ya nuestros mayores, dicen, oye, yo no quiero ir a las costas de Cataluña, a Barcelona, yo prefiero irme a Alicante, a Murcia, a otro sitio, y ha caído un 50%, según cuentan nuestros compañeros de Libertad Digital. Bueno, pues de eso vamos a hablar, vamos a explicarles qué significa todo eso, dónde nos podría llevar si esto no para. Parece que el gobierno ya, pues bueno, ha encauzado un poco la salida, ¿no? Pero todo esto aún tiene sus tiempos y tiene sus incertidumbres, y el dinero no es tan fácil que ya se tranquilice así como así, porque hay una fecha y hay otra fecha y hay otra fecha, porque visto lo que ha pasado hasta ahora, pues las fechas luego no se cumplía nada, no pasaban cosas, pero no acababa de pasar nada. Bueno, el caso es que hablaremos de todo eso, y también yo quiero comentar con ustedes qué le pasa a un país, aunque ya lo hemos visto, pero en estas circunstancias, además, ¿qué añadido le da a la incertidumbre de un país que no tiene presupuesto? Porque es también consecuencia de que, como estamos con lo de Cataluña, pues no encuentra Montoro socios suficientes para sacar adelante las cuentas. Así que estamos sin presupuesto, estamos con un follón del demonio en Cataluña, y vamos a ver con todo eso, pues qué es lo que nos sale, que de momento no es nada bueno. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, y hoy me acompaña Luis Fernando Quintero. Muy buenas ¿Qué tal? tardes, muy bienvenido. Y Javier Santa Cruz, desde la City de Londres. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes. Muy buenas. Que nos iban a llegar a Madrid, a ver si nos llegaban algunas, y resulta que de donde tenían que venir era de Cataluña. La City que se ha montado la señora Cifuentes a cuenta de Cataluña. Es una broma, pero es así. Que hay un chiste entre los que conocen un poco España en Londres, que dicen que Puigdemont y compañía han hecho más por traer empresas a Madrid que la propia Comunidad de Madrid, o sea que... Desde luego, sí. Y eso que Cifuentes siempre está, oiga, que yo no me alegro, que yo no estoy haciendo nada, que esto son las empresas que se mueven, pues porque lógicamente la inseguridad que se está viviendo allí desde hace ya mucho tiempo, porque esto no es tampoco ninguna novedad, en Libertad Digital y aquí en esta casa venimos contando desde hace no días, años, que las empresas se han ido yendo. Lo que pasa es que, claro, en los últimos días, y sobre todo desde el 1 de octubre, pues la cosa ha sido ya días de 100 y pico. El jueves pasado, como les decía, 268. O sea, vamos, que las empresas están saliendo. Os voy a dar otro dato, que es de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Cataluña, que dicen que ya, aparte de que se han ido 1.000 y pico, en una encuesta entre sus asociados ha constatado que el 1% de las pymes de la comunidad se ha ido, otro 2,2% se está planteando el cambio de sede, y el 15,7% no está seguro si lo va a hacer o no, pero se lo está pensando. O sea, la cosa es grave. Ahora iremos desgranando dato por dato cómo está afectando la economía, pero en principio esto de que se van y luego vuelven, esto no lo tenemos nada claro, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de Londres, las que se están yendo de la City por el Brexit, ¿qué? No van a volver nunca, evidentemente. Y más aún cuando ya lo que está sucediendo en el terreno político
es una táctica de tierra quemada. Una táctica de tierra quemada en la cual cuanto más destrucción económica mejor, porque esa es la única manera de poder conseguir la independencia. Esto no lo digo yo, esto lo están diciendo los 2, 3 catedráticos de economía catalanes independentistas que están fuera de España, a los cuales evidentemente lo que pase en Cataluña no les va a perjudicar en su sueldo ni les va a pasar nada, pero que sepamos que hay personas, y además dentro de lo que es el ámbito de investigación, el ámbito académico en el que están, son gente de prestigio, diciendo este tipo de barbaridades. Bueno, entonces el prestigio ya lo pondría bastante en duda. Sí, no, evidentemente. Porque vamos, diciendo esas cosas, yo creo que el prestigio ya... Esa política de tierra quemada, la verdad que no va mal tirado, porque es cierto que esta semana lo que hemos visto es que los políticos catalanes, muy responsables ellos, gracias a Dios no les ha salido bien lo que querían, pero lo que estaban llamando era hacer retiradas de depósito. Bien es cierto que de 155 euros por esto del simbolismo nacionalista que están teniendo en todo lo que hacen, ¿no? Y no han tenido éxito, pero es una irresponsabilidad manifiesta, porque en el momento en el que estamos, y el viernes por la mañana había muchos medios de comunicación dedicados a información bursátil, nada sospechosos de amarillistas, cuyos titulares principales contenían en muchos la palabra corralito, es decir, es algo, bueno, se bromeaba con el corralet, ¿no? Habría que llamarle corralet, ¿no? Pero en homenaje a nuestra queridísima alcaldesa de Valencia, que inventó lo del caloret, y ya pues el corralet. El corralet en este caso, pero sí es cierto que es uno de los riesgos que se entraña, y no es disparatado pensarlo, porque si vemos, como decía Carmen, la fuga de empresas, una fuga de empresas que yo creo que de tanto repetirlo y de tanto hacer el conteo, muchas veces perdemos la perspectiva de lo que entraña esta fuga de empresas, no solo para la comunidad autónoma de la que están saliendo, sino para las propias compañías, porque una gran compañía que tiene sedes en diferentes puntos de España y que lo único que tiene que hacer es un trámite notarial para poder seguir estando al amparo del Banco Central Europeo, de la normativa europea, para seguir manteniendo la seguridad jurídica que ha amparado su actividad durante estos años, es relativamente fácil. Tienen que ir a un notario y hacen el cambio de sede social, y si quieren la fiscal. Pero para tantas pequeñas y medianas empresas, que tú dabas el dato, para tantas compañías que no tienen esas facilidades, la situación es increíble, porque lo que tienen que hacer es desinvertir en la comunidad autónoma en la que están, con el menoscabo económico que ello supone, buscar sede en otra comunidad autónoma, hacer todo el traslado, toda la mudanza, y comenzar a buscar clientes en la nueva localización. Es decir, es un proceso largo, complicado, es una decisión que no se toma a la ligera. Y luego, además, lo que decíamos, por mucho que después vayan muy bien las cosas, se arregle toda la situación, es muy complicado que la situación se revierta. Es muy difícil que esas empresas vuelvan a entrar en Cataluña. Lo describía, yo creo que bastante bien esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que decía, uy, si esto es un aperitivo. Lo que hemos visto de cambio del domicilio social de 800 empresas es únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir si efectivamente la independencia se llegara a concretar. Y tenía razón, porque esto era hace unos días, y efectivamente los 800 que cita ya es un aperitivo comparado con las 1000, casi 200 o 200 y pico, es igual, o 300, es que ya da igual. O sea, ya es un conteo que yo creo que es... Luego hay un dato que del que no se habla, y que va en esta línea también, que yo creo que es muy interesante. Igual Javier nos puede dar más datos, porque todo va en estimaciones. Ya no es solo las empresas que salen de Cataluña, son las inversiones que está perdiendo Cataluña. Claro. Ojo, y España en su conjunto. Bueno, inversión extranjera un 10%. Ha caído un 10% de lo que se conozca, pero es que claro, hay otras muchas que ni se contabilizan. Claro, otras muchas que no se contabilizan, y otras que tenían planes no materializados o no hechos de forma pública de poder invertir en España y hacerlo a través de una sede en Barcelona o de una sede en Cataluña, de no hacerse. Básicamente, una de las cosas que conviene explicar a los oyentes en materia de la espectadores nuestros del 125 del canal en Movistar, que les damos la bienvenida. Nos están viendo ahora mismo. Pues la cuestión está en que es importante contar que el cambio de domicilio siendo un
trámite, es decir, siendo una cuestión pues de ir a un notario, de ir al registro de la propiedad, al registro mercantil, cambiar el domicilio social, lleva aparejados una serie de costes a las empresas, pero muy especialmente lleva aparejado un cambio muy notable de la forma de trabajar de la gente, y sobre todo cuando es una gran empresa, una gran compañía, ¿no? Evidentemente, los nacionalistas han jugado con una cosa, que es decir, bueno, cambian la sede social, pero el negocio continúa en Cataluña, y eso es falso. Eso solamente ocurre en aquellas empresas en las que es todo uno, es decir, en las pymes en las cuales yo tengo mi oficina, tengo mi domicilio fiscal y tengo la base operativa para poder trabajar. Entonces, estas son las que lo van a tener peor, es decir, las pymes y también las familias, las familias, digamos, los trabajadores que precisamente no tengan unos sueldos muy altos, porque evidentemente la salida de empresas conlleva el que se destruya empleo. Claro. Y que aparte de que se destruya empleo, no se crea tanto empleo como podría haber sido. Aquí, por tanto, la fuente de costes es doble. Uno, lo que debería ser pero no llega a ser. Y en segundo lugar, el empleo que efectivamente se destruye, y aparte del empleo, todos los demás factores. Porque, evidentemente, otra posición muy delicada en Cataluña en este momento son los funcionarios de la Administración General del Estado que están allí desplazados o que son de allí y trabajan en organismos públicos nacionales, ¿no? Ahora mismo hemos cerrado esta semana la campaña del tercer trimestre del IVA. ¿Cómo se las puede arreglar ahora la agencia tributaria en la delegación en Cataluña con este asunto? ¿Qué va a pasar en el cuarto trimestre? Cuando además en el cuarto trimestre es cuando necesitamos adelantos importantes de recaudación para poder cerrar el año, y además este año con un objetivo que es prácticamente ya rozar el 3% y de cumplir los objetivos del déficit. Entonces, todo ello compromete enormemente la economía española y especialmente, como se ha enviado esta semana el plan presupuestario a Bruselas, de decir, yo tengo que todo el daño económico que se va a traducir en pérdida de recaudación y también en unos gastos, pues tengo que echar mano a otras partidas. Claro, eso lo vamos a tratar ahora, pero claro, tiene que ver todo esto con no solo lo que ya hemos comentado de la inversión extranjera, sino de las reservas de hoteles, de las reservas del inserso, del consumo en grandes superficies, de las ventas de coches, es que ya todo está afectado. Es que la gente, preguntas allí, la gente no está saliendo a comprar. O sea, hay tiendas que llevan 15 o 20 días sin vender un par de zapatos, porque la gente no sale porque le da miedo para estar por las calles y decir, yo no sé lo que me voy a encontrar. Y luego el turismo, que si viene menos, o consume menos. Y luego indicadores que nos hacen de indicadores adelantados, porque si te fijas, la propaganda nacionalista en lo que está insistiendo es, y esta semana hemos visto periodistas muy independentistas dando charlas a multitudes diciendo, se han ido las empresas, ¿y qué ha pasado? Nada, aquí estamos todos, sí, también, claro, tan fenomenal. ¿Cobran ustedes menos? No. Pues entonces, ¿qué? ¿Están desabastecidos los supermercados? No, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero sí que están habiendo una serie de indicadores que yo creo que hay que tener muy en cuenta, porque decía Carmen, el consumo, decías el turismo, pero hay otros que caen de forma muy, muy importante. El consumo eléctrico en general ha caído un 0,2% en Cataluña, pero es que el consumo eléctrico industrial ha caído casi un 1%. Es que las matriculaciones de vehículos industriales va cerca de una caída del 10%, está en el 8,6%. O sea, la caída de vehículos industriales. La venta de grandes superficies, el 1,8%. Quiero decir, estos son indicadores que te dejan ver un poco cuál es la actividad industrial en Cataluña, y se está detrayendo de forma muy notable. Estas 5 décimas que decía el ministro, que luego comentaremos por el lado del cambio de las previsiones. Pero antes hablabais del corralito, y obviamente por eso se han ido los grandes bancos. O sea, tuvieron una fuga de depósitos. El jueves sí tuvieron una fuga de depósitos importantes, pero sin embargo el ministro nos decía esta semana que se estaba produciendo entrada de depósitos. Hay entradas netas de depósitos en los bancos catalanes. Es decir, que lógicamente la decisión que tomaron las entidades financieras era una decisión razonable. Y vuelvo a repetirle, desde que se anunció prácticamente en los últimos 5 o 6 días, la información diaria que tenemos es que hay entradas netas de depósitos en los bancos que cambiaron su domicilio.
Bueno, obviamente fue una buena decisión, porque primero porque te quieren seguir bajo el paraguas de la Unión Europea, porque hubiera sido una locura seguir ahí sin dar ese tic de que están en Europa, no están ahí en un lugar donde a lo mejor te quedas sin el fondo de garantía de depósitos, en fin, lógicamente las empresas y los bancos más especialmente necesitan seguridad jurídica para operar. Y además necesitan mantener y los bancos más todavía, porque necesitan el paraguas del Banco Central Europeo, porque si no se quedan al albur de todo. Básicamente, es que esa es una cuestión clave, porque los bancos catalanes evidentemente lo saben. Y en general es una cuestión no demasiado conocida, pero que es conveniente contarla, que es que Cataluña es de las 3 regiones de España que tienen un sistema financiero que si por ejemplo viniera una oleada de morosidad o se produjera cualquier problema de solvencia en los bancos, lo pasarían bastante mal. ¿Por qué? Porque el Banco de España publica cada trimestre publica las estadísticas de cuál es el volumen de créditos y cuál es el volumen de depósitos, ¿no? Entonces, la relación entre los créditos que un banco concede y los depósitos que tiene, para que esto sea sostenible a lo largo del tiempo y no haya sustos, tiene que estar más o menos a la par, es decir, que más o menos tengas los mismos depósitos que los créditos que tienes. Entonces, Cataluña es la región de España, es la tercera de las 3 primeras regiones de España que tienen la ratio de crédito sobre depósitos más alta, es decir, que si hay una retirada de depósitos masiva, el problema es que si un banco tiene que atender un problema de alguien que no le pague, alguien que le pague a destiempo, un crédito que se le vuelva ya imposible de cobrar, todo eso le genera un problema mayor. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los 2 grandes bancos en este sentido se van fuera de Cataluña, de esa forma, sobre todo, protegen a sus depositantes, pero también protegen su propia salud financiera, es decir, no va a estar en un sitio donde pudiera ser, por ejemplo, dejar de ser miembro cualificado del Banco de España. Eso es un auténtico desastre. Y los pequeños, que todavía quedan algunas cajas rurales, algún banco más especializado, en este caso, sobre todo lo que tienen es una protección ya de antes, porque son gente que tiene una política de créditos mucho más conservadora, no se dedican, digamos, a dar crédito de forma masiva a negocios arriesgados, y ahí pueden aguantar un poquito mejor. Y luego otra cosa muy importante y brevemente que hicieron los 2 grandes bancos catalanes antes de que se produjera este proceso es la de cambiar los domicilios del banco depositario de los fondos de inversión. Es decir, cuando tú tienes un fondo de inversión, y siendo tanto Sabadell como CaixaBank son 2 de las grandes gestoras, de las 5 grandes gestoras de fondos de inversión en España, cuando uno tiene que lo máximo que tiene que proteger un banco es el depositario de los fondos de inversión, porque automáticamente cuando un cliente quiere reembolsar su fondo, quiere cambiarlo, quiere traspasarlo, tienen que darle esa liquidez. O sea, tú no puedes decirle, oiga, no le vamos a dar, hoy no tengo dinero. Entonces, para no repetir la experiencia de Banco Madrid, que fue una experiencia negativa porque los fondos estuvieron en un corralito, o sea, fue así durante varias semanas porque se confundió el depositario con el propio banco, lo primero que se hizo fue dejar separados una cosa y a otra para proteger el banco depositario, que tiene que tener una reserva total 100%, y de esa manera pues que sigan funcionando. Y de hecho, una parte importante de las entradas que habla el ministro de Economía, esas entradas las computamos también en los bancos depositarios de esos fondos. Por tanto, su actividad, digamos, para que la gente lo vea claro, es una actividad normal. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, pero antes, con el patrocinio del BBVA, vamos a conocer la cifra de la semana. 8,48%. Este es el nivel que alcanzaron los créditos morosos el pasado mes de agosto. La morosidad subió ligeramente por segundo mes consecutivo, pero la razón de este aumento se debe a la caída del saldo crediticio, no a los problemas financieros de familias y empresas. El sector privado sigue amortizando más créditos de los que solicita, de modo que el saldo crediticio total disminuye. La morosidad se mantiene en mínimos desde el rescate público de las cajas de ahorros. De hecho, ha caído de forma sustancial en los últimos años, al bajar del 13% en 2014 al 8,48% actual.
Además, han mejorado todos los sectores, desde la mora del crédito promotor, que ronda hoy el 21,4%, hasta la morosidad hipotecaria, situada en el 4,73%. A este ritmo es posible que la tasa total de morosidad caiga al 8% a cierre de año. La caída de la morosidad es un indicador muy positivo, ya que significa que la solvencia de familias y empresas está mejorando gracias a la recuperación económica y la mayor creación de empleo. En Es Radio, Economía para Todos. Carmen sabe cómo es su nueva casa, sabe que tiene cerca el metro y ahora sabe que es la que menos luz paga del barrio. Lo que no sabe es que el vecino toca la batería. ¡Ánimo, Carmen! BBVA Biconomy te da la información sobre tu dinero que antes no tenías, porque cuanto más sabes, mejor decides. Descárgate la app. BBVA, creando oportunidades. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Si tú fueras yo, te sentirías muy solo. Odiarías las redes sociales y solo pensarías en desconectar. Si tú fueras yo, escogerías un camino diferente cada día para ir al instituto. Porque si tú fueras yo, sufrirías acoso escolar. No te calles, denuncia el acoso escolar. Comunidad de Madrid. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Bueno, pues seguimos un poquito con Cataluña porque también quería yo ver con vosotros todo lo que está suponiendo para la economía española en su conjunto. El gobierno ha tenido que presentar a Bruselas un cambio de previsiones, como les comentaba antes, nada menos que una rebaja de 8 décimas, de las cuales 5 solo se achacan a Cataluña. Ahora escucharemos al propio ministro. Y después tenemos un informe de la AIREF, de la Autoridad Independiente Fiscal Independiente, que habla hasta de 13.000 millones que podría costarnos si esto se alarga o si esto al final incluso llega a producirse lo que nadie quiere. No sé cómo veis, si el informe de la AIREF es un poquito exagerado o toma todas las medidas oportunas para que luego no vengan, los sustos. El informe de la AIREF dice una cosa que yo creo que es muy sensata, es que una situación como la que se está viviendo en Cataluña, en países desarrollados, ricos, en economías avanzadas, no se había dado hasta el momento. Entonces es muy difícil poder comparar la situación o saber qué es lo que pasaría. Pero sí que hace unas cifras que yo creo que están bien cogidas. Dice que por cada punto porcentual de caída de la actividad económica en Cataluña, España se resentiría un 0,2% en su conjunto. Una caída del empleo del 1% también supondría una disminución del 0,17 o del 0,21%. Es decir, sí que nos está dando unas pistas el informe de la AIREF de que fundamentalmente de que la caída de actividad en Cataluña, la crisis en Cataluña, supondría efectivamente una crisis importante para España y en una medida nada desdeñable. De hecho, como bien decías, el PIB ya cae. Te doy enseguida la palabra, pero precisamente para oírlo del propio ministro de Economía, ¿cuál es la posibilidad y cuál es la previsión de esa caída del PIB? Lo que hemos hecho en el documento que hemos remitido a Bruselas es plantear una desaceleración de la economía española de 8 décimas, que en circunstancias normales hubiera sido mucho más reducida, hubiera sido únicamente de unas 3 décimas. Es decir, hay medio punto aproximadamente que obedece a la incertidumbre derivada de la situación de Cataluña. Y a su vez, esto es consecuencia de la propia desaceleración de la economía catalana. La economía catalana es cerca del 20% del conjunto nacional y ahí lo que estamos planteando es una desaceleración que es prácticamente el doble que la del resto de España, ¿no? Bueno, y en ese mismo cuadro macroeconómico, por decirlo así, esas previsiones que se enviaron a Bruselas, se habla de 75.000 empleos menos. Cuidado, ¿eh? Sí, porque los 75.000 empleos, todo lo que son cifras ya en términos de empleos, millones de euros y tal, es transformar los porcentajes, transformarlos, digamos, en cifras ya que todo el mundo lo entendamos, ¿no? Efectivamente, Cataluña pesa en torno a un 20% de la economía nacional, pero sobre todo aquí hay, bajo este cálculo hay un supuesto que es el de que se va a producir una destrucción neta de riqueza. Es decir, que
las empresas catalanas que van al resto de España se decían, no, eso es un efecto neutro, da igual, porque en vez de computarse en Cataluña será en Valencia, en Madrid, no. O sea, no es un juego suma cero. Entonces, ese juego suma cero, que es un juego suma negativa. Entonces, esa suma negativa quiere decir que cuando uno lo que hace es cambiar de un sitio para otro, hay una etapa de transición, hay unos costes, que esos costes rebajan la previsión de crecimiento. Pero muy especialmente hay un asunto que es el de, por un lado, la inversión y por otro lado el consumo público. Me explico. Una de las cosas que se hacen con el plan presupuestario enviado a Bruselas y también con no aprobar los presupuestos, de no haber negociación para aprobar presupuestos para el año 2018, es una congelación del consumo público, es decir, toda la parte que no es pagar los sueldos de los funcionarios en lo que le corresponde a Cataluña, que es básicamente compras y tal, todo eso se queda congelado. Al fin y al cabo, el consumo público es un elemento del PIB, es un elemento del Producto Interior Bruto, y por tanto, si tú lo congelas, de hecho ya venía de una contracción del año anterior, si tú lo congelas estás aportando menos décimas al crecimiento de la economía. Entonces, de esas 5 décimas de Cataluña, 2 vienen por el lado del consumo público y las otras 3 provienen del lado de la inversión. ¿De la inversión en qué? Concretamente la inversión en bienes de equipo, es decir, la producción de capital físico es la que se va a resentir, todos los planes que había para el cuarto trimestre, etcétera. Y la segunda cosa son las infraestructuras. Las infraestructuras, porque incluso también la construcción residencial. La construcción residencial veremos a ver porque ahí es más difícil de parar, porque cuando uno empieza una obra la empieza y punto, pero las que están en marcha, recordemos que se habían puesto en marcha 3 operaciones inmobiliarias en Barcelona de venta de oficinas que finalmente no se van a hacer. Entonces, todo eso que formaba parte de las expectativas de crecimiento del cuarto trimestre hace que las tengamos que quitar ahora para el último, ¿no? Entonces, evidentemente, además, el ministro de Economía maneja otra cosa, es decir, otro elemento adicional, que es, ya vemos que la inversión se está afectando, que el consumo público está afectado, pero ¿qué pasa con las exportaciones? Y claro, las exportaciones, aquí es donde entra el componente que decíamos al principio del turismo. Bueno, aquí... Y también, ojo, otro también, que es el volumen de carga que se descarga en el puerto de Barcelona. No, pero ya ahora os voy a contar yo, por si alguno de vosotros igual lo sabéis, pero alguno de los espectadores o oyentes a lo mejor no. El principal destino de las exportaciones de Cataluña, ¿cuál es? Aragón. Oiga, Aragón. Y después de Aragón, la Comunidad Valenciana y Madrid y Andalucía y Baleares. Todos esos están entre los 10 primeros destinos de las ventas de bienes y servicios catalanes. Sí, sí. Luego ya Francia, Alemania, Italia, pero antes que esos está Aragón, que importa 10.782.000 millones de euros producidos en Cataluña. Y están en Aragón, que eso sí lo leí ayer, la Comunidad de Aragón, están muy preocupados, pero que muy preocupados. Claro. O sea, porque no es esto de, ay, qué bien que han venido aquí 3, 4, 5, 10 empresas que han cambiado su... No, es que, oiga, es que si la producción de bienes y servicios se restringe, nos afecta a nosotros también. O sea, que esto es un vaso comunicantes. Y todo habla de eso que dice la AIREF, que lo llama shock de incertidumbre, que es lo que estamos sufriendo. Porque efectivamente, o sea, pensemos que las empresas se deslocalizan en virtud de unos planes de expansión, pero en este caso se están deslocalizando por obligación, por pánico, porque se tienen que ir porque no tienen otra opción. Y esto no es bueno para esa empresa, como decía Javier, luego van a tener un menoscabo durante un tiempo hasta que puedan recuperar y aparte la actividad económica allí se resiente, pero en su conjunto en España, como lo estamos viendo, también. Y luego hay otra parte que no se está viendo, que es el efecto estigma que queda en las empresas que se quedan todavía en Barcelona, porque en Barcelona y en el resto de Cataluña. ¿Por qué? Porque esas empresas estarán todo el tiempo que pase hasta que tomen la decisión de deslocalizarse, es un tiempo en el que probablemente vean cómo disminuye su actividad y esto repercute en el conjunto. Y luego, por último, en el conjunto de España, si tú eres una compañía que quieres colocarte en España porque dentro de tu plan estratégico eres una compañía irlandesa y dices, a mí me viene muy bien tener una inversión en
España y la iba a tener en Cataluña. En Cataluña ya no la haces por la inseguridad jurídica, pero es que a día de hoy ese shock de incertidumbre también coge al resto de España, porque no sabes de qué manera va a afectar el menoscabo económico en Cataluña al resto de España, con lo cual ahora mismo es un momento en el que todo el mundo está con las manos arriba diciendo vamos a esperar a ver qué pasa aquí para decidir qué hacemos. Y esto es malísimo. Me estaba acordando de este pobre ángel mío que hace lo de las tarrinas de paté de aceitunas, que le ha caído un 70% la venta, que aquí también lo del boicot, bueno, que lo hagamos, que lo hagan los españoles me parece fatal. Que lo hagan ya los propios independentistas con sus propios productos, como han hecho hoy, que ayer, que la decisión esta de sacar los 155 euros, que ya escuché a los sindicatos decir, oye, por favor, vamos a ver, que es que ya esto ya es contra nosotros, o sea, que esto nos afecta a los trabajadores. El efecto estigma llega hasta tal punto, que no sé si lo has contado antes, que la reunión que tenía prevista el señor Junqueras ayer, con las empresas que se han quedado allí todavía, multinacionales que todavía quedan con su sede en Cataluña, en cuanto ha trascendido, han dicho, no, yo no me reúno con usted, y se ha quedado con 2 palmos de Claro, y aparte de que el propio boicot lo están haciendo sobre las empresas que están allí, hay un factor que es curioso, ¿no? Los que han llamado a la retirada del dinero de los cajeros y acudir a las sucursales, una de las entidades ahora, porque como el presidente está en la cárcel, pues el siguiente que ha quedado es familia y tiene una relación directa con una persona que es la presidenta de una agencia de valores, además de una sociedad gestora de fondos de inversión, que se ha ido de Barcelona a Madrid. Que salió corriendo, vamos, entonces, anda, que menudo independentista. Claro, entonces, pero y lo que comentabas, Carmen, de los flujos, efectivamente, los flujos que hay de Cataluña hacia el resto de España, y de que el principal cliente catalán es Aragón. Esto además lo ha hecho Jesús Sanz, que es un ingeniero que hace los trabajos de research para convivencia cívica catalana, para sociedad civil, etcétera. Esto es natural y es evidente que sea así, porque evidentemente España es un mercado, España es una unidad de mercado desde hace muchísimo tiempo, pero en el caso de Cataluña, que esto es el reto que nos queda, pues claro, ahora mismo, primero, como decía el rey, tenemos que restablecer el orden constitucional. Después de eso, ya pues se convocan elecciones en enero o lo que sea. Viene un reto no menor en los próximos años, que es el del modelo de Estado. Es decir, ahora hay que abrir el melón de la reforma de la Constitución o de la reforma del modelo de Estado, porque evidentemente aquí esto ya no da más de sí. Es decir, la peor noticia para los políticos catalanes ya hace 30 años fue la apertura al mercado común europeo. ¿Por qué? Porque se acabaron los aranceles. Es decir, el conjunto de España ha sido un mercado cautivo para Cataluña desde 1876. Es decir, desde hace 150 años ha pasado esto. Entonces, evidentemente es una situación en la cual hemos ido poniendo parches después de la eliminación de los aranceles y de la entrada al mercado común. Hemos ido dando, pues esto, a razón de 70.000 millones, por ejemplo, en los últimos años, del Fondo de Liquidez Autonómica. Y estos son parches que ya no llegan a nada. Ya, pero entonces ya hemos llegado a donde teníamos que llegar. Más bien que el modelo territorial, lo que yo creo que no está bien ahora mismo, no está acorde con la situación, es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Sí. Porque si abrimos el melón de ¿qué queremos ser? ¿Un Estado federal? Ya lo somos. Pues tendrán menos competencias. No, incluso pueden tener hasta menos competencias. Sí. Estado federal. ¿Y qué hacemos con Navarra y el País Vasco? Porque entonces ya no es un Estado federal. Ya, si hay 2 con privilegios, un Estado federal es igualdad entre todos, ¿no? Sí. Pues entonces no. Entonces, esto de la Constitución, yo es que no soy muy partidaria, porque al final no sabes a dónde te conduce. Sin embargo, lo que está muy mal en este momento es la financiación de las comunidades autónomas. Porque o no llegan,
o está mal, los parámetros están mal, luego hay que darles más dinero, al final no pagan, al final no sé, o sea, es un lío. Pero luego está, es un desmadre. Luego no son responsables fiscalmente. O sea, Eso al final nosotros cargamos con todo, los ciudadanos, porque aquí lo de los territorios es una broma. No, los territorios somos nosotros que pagamos los impuestos. Pero que en el caso de Cataluña además es flagrante, porque el problema de la responsabilidad fiscal o de la ausencia de responsabilidad fiscal en el sistema de financiación autonómica, en el caso de Cataluña es palmario. ¿Por qué? Porque Cataluña, los dirigentes nacionalistas catalanes no han hecho otra cosa que quejarse y hacerse las víctimas de que, bueno, el típico España nos roba, estamos infrafinanciados. Llevan 75.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico para gastárselo ¿en qué? ¿En qué se han gastado ese dinero? Porque en los hospitales siguen teniendo problemas, las farmacias siguen teniendo problemas. Que ir a rescatar ¿En qué se han gastado el dinero? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿En qué? En organizar referéndums, en TV3 y en los 8 canales autonómicos, en abrir embajadas aquí y allá, en una estructura estatal de concesiones a amiguetes gigantesca en Cataluña. Oye, y eso teniendo el tramo autonómico más alto de que luego IRPF. Y luego en las negociaciones de ese sistema de financiación que tanto critican, siendo la comunidad autónoma que más critica ese sistema de financiación, son sistemas de financiación que sistemáticamente a lo largo del tiempo han pactado de forma bilateral Cataluña con el gobierno central, y el resto de comunidades autónomas han tenido que tragar, y eso lo hemos estado viendo negociación tras negociación. Acordémonos, jolín, del pacto aquel que firmaron, que lo llamaron el pacto de los cigarros de la Moncloa, ¿no? Zapatero y más en la Moncloa fumándose un cigarro. Bueno, vamos a seguir porque todavía tenemos algunos detalles sobre esto que comentar, y sobre todo la falta de presupuesto, que ahora mismo no tenemos presupuesto en este país. No sé si es muy importante. A Llamas le parecería irrelevante. A mí me parece fenomenal. Ya, mejor. Tú también eres de los de mejor. Los dos. Mejor, que así no gastan. Bueno, pero... Además, mira, añadiría seguridad jurídica, bueno, porque pues todo el mundo sabría lo que hay. Pues ahora nos lo cuentas. Primero vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que es muy interesante. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Porque fíjense, les doy un dato: 156.122 millones de euros. Bueno, pues esa cantidad es el patrimonio que los españoles han declarado que tienen en el exterior desde el año 2013, que es cuando entró en vigor la obligación de cumplimentar el modelo famoso 720. Bueno, pues este patrimonio supone el 14% del Producto Interior Bruto. La mayor parte de lo aflorado, ¿dónde estaba? En Suiza y Luxemburgo. Solo este año se han declarado más de 15.000 millones, que es, bueno, pues una cifra récord. Luego, Hacienda, también les cuento que Hacienda ha ingresado casi 7.500 millones por la lucha contra el fraude fiscal en la primera mitad del año, es decir, de enero a junio, y que eso supone un 5% más que en el primer semestre de 2016. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Es Radio. Ideas claras. Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular, el nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, que aquí ya empezamos a tener discrepancias, porque tú eres de presupuesto o mejor que no haya. No, tiene que haber un presupuesto. Tiene que haber. Pero si hay presupuesto, y Luis Fer, mismo que el año anterior. No, tiene que haberlo. No, es que pero eso es una bueno, trampa. Esperar que ponemos a los oyentes y espectadores en situación, porque a lo mejor no lo saben, porque como solamente hemos hablado de Cataluña en los últimos tiempos, pues resulta que, por si no lo saben ustedes, el gobierno tenía que haber presentado en el Congreso a finales de septiembre, concretamente el 30 de septiembre, último día que hasta lo pone en la Constitución, tenía que meter en el Congreso el presupuesto. ¿Qué ha pasado? Que no. El PNV le dijo que no quería saber nada, con lo cual no suma, con lo cual no hay presupuesto. ¿Esto qué supone? Pues bueno, que han tenido que prorrogar los del año pasado. ¿Qué piensa el ministro?
que todavía hay posibilidades. No vamos a cejar para que llevemos adelante esa negociación y en las próximas semanas podamos presentar un proyecto de presupuestos que, si no estuviera aprobado para el 1 de enero, pues no tarde mucho en estar aprobado para las primeras semanas del año 2018 y de esa manera sus efectos serían lo menos perturbadores posible. Bueno, lo más seguro es que Montoro esté pensando en que si ya para esa fecha más o menos está encauzado el tema catalán, pues quizá ya el PNV no tenga tanta necesidad de gritar y de ponerse como a mí que me cuentas, yo contigo no quiero nada, ¿no? Y además luego habrá que negociar el cupo del año, con lo cual ya la cosa se aflojará un poco. Bueno, total. El caso es que mientras tanto no tenemos presupuesto. Y en esta casa ya saben ustedes que hay encantados de la vida porque así no se gasta un duro, porque eso significa que no se puede nada más que pagar los sueldos y poco más. Lo demás se congela más o menos todo. Política austera. Sí. Política, austeridad total. No austericidio, austeridad. A ver si ya empezamos a hablar con propiedad. Y sin embargo, Santa Cruz cree que no, que un país sin presupuesto, pues no. Vamos a ¿por qué no? ¿Y por qué sí? Yo creo que tiene que haber presupuesto porque independientemente de que se produzca una prórroga y que no haya un nuevo presupuesto, el gobierno sigue gastando y de hecho tiene el mecanismo que es el que han usado durante mucho tiempo y lo siguen usando, que es el de, en vez de pagar las facturas, meterlas en el cajón. Es decir, en vez de los gastos, en vez de imputarlos al déficit, los imputan a deuda, porque al no haber una disposición de un crédito presupuestario de otra partida, se puede pagar. O sea, que lo de que no manera. gastan es un espejismo. Es un espejismo. A ver, bueno, luego matizamos si quieres. Sí, luego tú. Una Primero, cosa termina es que sigas gastando y otra cosa es que presupuestes un gasto todavía mayor del que tenías, que es lo que suelen hacer los presupuestos. Bueno, entonces sí, pero fíjate termina el argumento. No, y el argumento es que, por ejemplo, cuando en el año 2016 no hubo presupuesto, el problema es que luego el siguiente presupuesto que se aprobó fue la subida del que no hubo el año anterior y la subida del siguiente. O sea, el gasto público es una maquinaria imparable. Es una maquinaria imparable. Era lo que decía un señor a principios del siglo XX, decía que era la enfermedad de decir siempre va a haber siempre va a haber un incremento presupuestario. Pero a mí me preocupa más no tanto el incremento presupuestario, sino el cómo se usa ese incremento presupuestario. Entonces, evidentemente, lo que ha ido al plan presupuestario de Bruselas, hay una cosa bastante coherente que es, bueno, quito de aquí para meterlo en otro lado. Entonces, una de las cosas que ya ha cabreado bastante a los funcionarios es el pacto al que se llegó de subir en los próximos 3 años el sueldo de los funcionarios. Ya eso se para. Y la otra cosa que se para, que veremos a ver hasta finales de diciembre qué pasa, que bueno, pero el ministro Montoro... se puede habilitar un crédito extraordinario a lo mejor para pagar a los funcionarios, ¿no? Sí, pero lo que va, es decir, lo que ha ido al plan presupuestario de Bruselas es que la partida de gastos de personal, el capítulo 1, su crecimiento no se corresponde, el crecimiento del capítulo 1 no se corresponde a la subida a lo prometido. Y luego la otra cosa que se queda, veremos a ver hasta finales de año, es el cupo vasco. El cupo vasco se pactó en julio, 1.300 millones de euros, se pactó en julio para aplicación inmediata. Eso era como se pactó entre el ministro Montoro y Azpiazu, que es el consejero de Economía del gobierno vasco. Y hace unos pocos días el gobierno vasco llamó la atención de Hacienda diciendo, oiga, que hemos firmado el cupo. ¿Qué hacen ustedes todavía que no han cogido, no han hecho los trámites correspondientes para ello? Pero claro, evidentemente el cupo, para que todos lo sepamos, el cupo se negoció y además se dio mucho más de lo que debería haberse dado porque se compraba el apoyo del PNV a los presupuestos. De este año, los del 17. Exacto. Que se había dicho que se habían comprometido también los del 18, pero a la vista está que no. Que no. Que no, porque ahora no quiere apoyar. A ver, en defensa de la ausencia de presupuesto. No la ausencia, que se prorrogue el presupuesto anterior. Lo que dice, y dice muy bien Javier Santa Cruz, que efectivamente que se prorrogue no significa que no haya gasto.
o ni siquiera significa que no vaya a aumentar el gasto. Lo que significa es que no aumenta el gasto en la medida en la que los políticos querrían aumentarlo, que como bien has dicho es exponencial. Con lo cual, aunque en los presupuestos del año siguiente sí se aprobaran, se incrementaría la subida que no tuvo en el 16 y que sí, o en el 17 y que tendría que tener el 18, o sea, multiplicaría por 2 la subida, a lo mejor no sube tanto, o si no sube tanto, por lo menos has ganado un año de tratar de que el déficit no se te vaya a incrementar todavía más la deuda pública, que es a lo que iría en este caso el déficit, más que nada en los volúmenes en los que nos estamos moviendo de déficit y de deuda. Por eso creo que no es una decisión tan mala o no sería al menos tan catastrófica. A ver, una cosa casera, cierto, un momento. Sí que es cierto que a lo mejor el efecto más negativo que yo creo que podría tener en este caso sería en lo que tuviera que ver con bueno, pues esas decisiones de inversión que muchas empresas extranjeras están esperando a ver cuál es el presupuesto, cuáles son las inversiones que va a cometer un determinado país para decidir si finalmente se hacen inversiones en ese país o no, porque cuando estuvo paralizado en la vez anterior sí que había muchas empresas que estaban de manos abiertas esperando a ver cuál era la decisión. Pero a ver, en del teoría, gobierno. por ejemplo, una casa, para que lo entiendan en casa, usted tiene un presupuesto todos los años, dice, me voy a gastar tanto en alquiler, tanto en tabaco, tanto no sé qué, tanto para ocio, tanto para comida, ¿no? Tiene usted un presupuesto mínimo, más o menos ordenado. Y a usted le dicen, pues el año que viene tiene el mismo dinero para gastar, el mismo dinero. Y tampoco está claro que vaya a tener más ingresos. Eso en el fondo significa un ahorro, porque a ti a lo mejor el alquiler te lo suben y tú la partida sigue siendo la misma. Sí, pero es que aquí el problema es que el gasto no es el mismo. El gasto, aunque no haya presupuestos, va a crecer. ¿Por qué? Porque porque se endeuda, pero entonces te tienes que endeudar para... No, pero no solo endeudarte, sino también que tú, independientemente de lo que pase, tú vas a seguir, se te van a seguir entrando ingresos y vas a seguir teniendo que hacer disposiciones de gasto, especialmente las disposiciones de gasto del capítulo último de activos, es decir, lo que te viene de subvenciones a la agricultura, lo que te viene de fondos estructurales y los fondos de cohesión europeos, lo que te viene, por ejemplo, si tú tienes que atender el caso de Galicia con los incendios, tienes que habilitar un crédito extraordinario para mandar a los militares o para hacer cualquier cosa. Es decir, el problema es que el presupuesto, esto se concibió hace unos cuantos siglos como medida de limitar el poder en aquella época del soberano, en este caso del gobierno. El presupuesto es una forma ordenada y sobre todo de claridad y de transparencia a la hora de decir cuánto estamos ingresando y cuánto estamos gastando, porque el presupuesto va mucho más allá de lo que es puramente lo que se recauda por los principales impuestos y el pago de la nómina de los funcionarios. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una situación fiscal todavía muy complicada. ¿Por qué? Punto número 1. Este año vamos a alcanzar el mayor déficit de la seguridad social de nuestra historia. Y evidentemente, si no hay presupuesto, uno no puede introducir medidas extraordinarias en las cotizaciones a la seguridad social, en las pensiones, el hacer el cambio de pensiones de viudedad y de orfandad, meterlas a presupuesto y no hacerlo contra la caja de la seguridad social. En segundo lugar, no puedes disponer tampoco de medidas urgentes y necesarias para que España salga del protocolo de déficit excesivo, pero no solo del protocolo, que eso por generación espontánea, por crecimiento de los ingresos en los próximos meses lo conseguiremos. Es un problema de política económica, porque el grave problema de ahora es estabilizar el crecimiento de la deuda pública y empezar a reducirlo. Eso son las medidas que se contemplan en el presupuesto para que, punto número 1, el déficit primario de España pase de donde está ahora, que estamos en el 2%, hagamos un superávit del 2%. O sea, tenemos que hacer un ahorro de 40.000 millones. Yo creo que eres, pues no sé de dónde. Con todos mis respetos, un poquito optimista en este caso. Si yo supiera, o si tuviera alguna, no te digo certeza, si yo tuviera alguna sospecha... La lejanía le da una perspectiva de que el señor Montoro en esos presupuestos iba a dedicar a solucionar el problema de la seguridad social, iba a dedicarse a solucionar el problema del déficit, del gasto, del problema de las pensiones, en el objetivo de pasar de déficit a superávit, yo firmaría ahora mismo no presupuestos este año, sino firmar los de los próximos 5. Pero
déjame que dude que la principal inquietud que tendría el señor Montoro a la hora de aprobar unos siguientes presupuestos es dedicar sus recursos a eso y no a además, subvenciones, Luis a Fer, aumentar el cupo de unos, a darle más es que dinero a los además catalanes. el sistema público de pensiones no se va a solucionar solamente quitando la viudedad y la orfandad, En los absoluto, 15.000 millones a de ver, ahí, requiere porque eso sería un parchecillo comparado con que después te vas a encontrar otra vez con... O sea, no, pero vamos a ver, en unos años yo no hablo, otra vez lo mismo. Yo no hablo de resolverlo, es decir, es que hablo de medidas urgentes. Bueno, urgentes. Y una de las medidas urgentes... Pues ya le hemos dado un crédito urgente. No, 5.000 millones, pero es que... porque no se cogieron no se tomaron en el presupuesto anterior. No, en el presupuesto anterior lo que se tomó la medida fue precisamente de habilitar partidas para poder cambiar la seguridad social. El asunto es que ahora es importante tomarlas, porque para eso, y además todos los grupos políticos ya tenían todo el armazón y la estructura de lo que iban a defender lo tenían ya hecho. Es decir, si ya hemos negociado el cupo vasco y ya has llegado al acuerdo de los 1.300 millones, aprobemos el presupuesto. Aprobemos el presupuesto porque de esa manera para el año 2018 sepamos dónde estamos jugando. Si es una cuestión de transparencia. Bueno, para los que no nos ven, se están acalorando y entre el calor y que el otoño ya va llegando, pues ya les vamos contando que hasta la semana pasada todavía hacía calorcito. Bueno, pues ya empieza a hacer fresquito y sobre todo por la noche. Así que ya va siendo hora de que empiecen a pensar en calefacción, no en aire acondicionado, en calefacción y por supuesto en la bomba de calor de Toshiba. Ya saben que igualito que les hemos estado contando en verano, ocurre con la bomba de calor para calefacción, que es, ustedes ponen en el navegador quiero un Toshiba e inmediatamente le mandan a un especialista, miran a ver cómo es su casa y le hacen la instalación. ¿Por qué? Porque Toshiba es la vida. Si es que la bomba de calor es además económica, va a rebajar su factura, va a tener calorcito todo el invierno en casa y además agua caliente todo el año. Así que ya lo saben, Toshiba calefacción. Fly me to the moon and let me play among the stars. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Tenéis 2 minutos cada uno para mojaros, porque aquí en este programa hay que mojarse. Si veis que con lo que todas las medidas que se han tomado hoy, con todas las fechas que hemos conocido, con cómo evoluciona la situación y con incógnitas, porque no sabemos si estos ahora van a montar un pleno y van a declarar la independencia, bueno, con todo un poco abierto, pero ¿veis la situación un poquito más tranquila? ¿Creéis que a partir de la semana que viene los mercados, la prima de riesgo, los inversores van a estar más tranquilos viendo que ya el gobierno con todo el peso que supone tener detrás al PSOE y a Ciudadanos, o sea que estamos hablando de casi el 80% del Congreso, o sea, ahí estamos hablando de pesos pesados, de todo el hemiciclo, todo lo que interesa, los demás, los que no interesan, están fuera. ¿Veis que realmente se puede empezar a cambiar por lo menos un poco más de certidumbre, algo que nos dé un poquito de tranquilidad o no? A ver, pim pam. Sir Javier. Fuera de España, Javier, sí. ¿cómo se va a Londres? No, a ver, que lo tengo que sufrir también en partes de la semana, tengo que sufrir esto. Vamos a ver, yo creo que fuera de España sí hay una sensación de mayor tranquilidad. Una cosa importante también para la prensa extranjera es que se ha ido dando cuenta de toda la manipulación de los independentistas, pero de puertas para adentro todavía hay cierta intranquilidad, especialmente dentro de Cataluña. O sea, el jueves, cuando estaba presentando un informe que había hecho en Bolsa Barcelona, yo hablando por allí con los operadores y con la gente del mercado, me decía, aquí no nos estamos moviendo prácticamente nada más que salir de la cama, venir aquí e irnos a las 6 de la tarde, o sea, más no. O sea, no hacemos grandes operaciones, no hacemos grandes movimientos porque, a saber, ¿no? Pero sí que siempre los momentos más tensos de cualquier crisis son los que luego llevan a
una solución más o menos razonable. Bueno, y Luis Fer, que estás ahora, ¿no?, con lo de los desayunos de Libertad Digital, Sí. estás viendo a mucho empresario y a mucho... Y Sí, hombre, supongo que tienes ahí un pulso... Sí, es bueno, como en cualquier terraza de cualquier bar en Madrid o en cualquier otra parte de España, también entre los empresarios, cuando hablas con ellos, uno de los puntos que más les preocupa en este momento, y más porque les afecta especialmente al negocio, es lo que pueda suceder en Cataluña. Y yo aquí veo dos posibilidades. Una, en esta casa, yo mismo lo he dicho muchas veces, la aplicación del 155 no se debería haber bueno, pues demonizado, visto como si fuera el gran ogro del que hay que huir, porque realmente no lo es. Es una herramienta que te da la Constitución para garantizar el... Bueno, pero eso ya es la leche derramada. Es leche derramada. Es leche derramada. Te he preguntado por el futuro. A ver, No, si pero saca el futuro, la bola. Pero el futuro es el que te digo. Yo creo que va a costar mucho tiempo, por mucho que se vayan a empezar a aplicar las cosas y que a lo mejor la tensión se rebaja, pero es que por eso iba con el 155, porque desde una parte muy importante de la sociedad catalana, el 155 sí que se percibe como logro y probablemente veamos que esa fractura social pueda generar bastante movimiento en Cataluña y genere todavía un momento de incertidumbre mayor. Aquí lo que tendremos que ver es hasta qué punto la firmeza del gobierno es lo suficientemente importante como para imponerse a esos movimientos y tratar de aplacar la situación o no. Yo creo que ahora, si ya estaba todo en manos del gobierno, ya que ha tardado tantísimo en tomar decisiones, a ver si ahora la decisión es lo suficientemente firme como para en el plazo de una semana, 2 semanas, conseguir que las aguas vuelvan a su cauce. Ya no, es que hay gente muy sensata que habla de, bueno, cuando desembarquen allí, vamos a ver qué hacen los funcionarios, qué hacen los altos funcionarios, les van a poner pegas por todos los lados. Por eso, pero es que eso se puede reproducir en todas las consejerías, en toda la administración, y bueno, no sabemos muy bien cómo va tal. Esperemos que las cosas vayan a mejor. Así que confiemos en ello. Bienvenido y buen viaje si te vas pronto, y sí, que te vaya muy bien por la City. Como siempre. Pero la City ahora es casi Madrid ya. La ciudad. Ahora ya la empezaréis a llamar Adiós, la ciudad. Luis Fer. Sí. Hoy ha estado en los mandos técnicos Luis Alonso y en la producción Marta Galindo. Les agradezco muchísimo que estén de nuevo con ustedes. Cada vez somos más en Twitter y les esperamos que nos contesten, que nos pregunten, que nos digan, siempre con respeto, por favor, todo lo que quieran que contemos aquí, cosas que les preocupen. Así que volvemos el próximo sábado. Todavía queda mucho fin de semana. Disfrútenlo.